Hola a todos, ¿cómo están? Estamos retomando el programa de literatura. Esta vez vamos a leer un pequeño ensayo del arquitecto Manuel Palomino Galera. Él es un arquitecto que además es profesor en la Universidad de Palmas de Gran Canaria. Este pequeño ensayo es una reflexión, básicamente una reflexión personal sobre el dibujo y el gesto, o más que todo el dibujo como un gesto. La pregunta principal aquí va a ser definir qué es un gesto. Un gesto puede ser ya sea un movimiento como el que hacemos a la hora de saludar, como el gesto de saludar, por ejemplo. Puede ser también un lenguaje a la hora de hacer lenguaje de señas. Cada una de esas señas puede ser un gesto. Pero el gesto también puede ser un trazo que hagamos en un papel, como un dibujo, o puede ser una actitud que tengamos, como por ejemplo el gesto de ser cortés o amable con alguien más, tener el gesto de llamar a alguien por su cumpleaños y más como podríamos decirlo filosóficamente, podríamos hablar que un gesto es esa eh, manera o esa situación pequeña en la que sucede algo. Vamos a dejarlo de esta manera para que podamos entrar al texto. Pues primero hay una frase muy hermosa al iniciar que dice, cada dibujo contiene la experiencia de dibujar. Quiero detenerme en la palabra experiencia, porque cada dibujo, o quiere decir el objeto de arte, ¿verdad? Cada obra de arte, cada dibujo ya terminado, contiene la experiencia de dibujar. Quiere decir que cuando vemos un dibujo, sabemos, por supuesto, que alguien lo hizo. Y cuando sabemos que alguien lo hizo, podemos imaginar a esta persona hacerla. Quiere decir que un dibujo es también una forma de ver a alguien, porque sabemos que alguien lo hizo. Si pudiéramos imaginarnos cómo esta persona lo hizo, lo que tendríamos que hacer es seguir los gestos, ver cómo está hecho el dibujo, qué trazos tiene, cuál es la forma en la que se hizo. Y entonces poder imaginar el brazo del artista que dibujó. A la hora de ver una pintura nos pasa lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, una pintura de Rothko, en el cual solamente estamos viendo un gran campo de color con millones y millones y millones de capas de pintura, de pinceladas, para hacernos verdaderamente perdernos en ese color. Cuando vemos un cuadro de Rothko, no solo estamos viendo el color, sino que estamos viendo a Rothko habiendo hecho este color, habiendo dejado esta pintura para nosotros y sobre todo habiendo hecho la pintura. Podemos decir entonces que todo arte plástico, es decir, arte que fue hecho por la mano del artista, también involucra la ausencia del artista porque ya no está ahí presente. Solamente está la experiencia de este artista en esa obra, ¿verdad? Luego dice que el dibujo está ligado a la infancia y que es una respuesta comunicativa para los niños. Es decir, que es básicamente originario o primario de un niño poder dibujar. No porque sepa hacerlo, sino porque algo natural, algo nativo en él, le dice cómo su cuerpo puede dibujar estas líneas o cómo su cuerpo puede representar en una imagen lo que imagina. Esto es maravilloso porque es como que si los humanos naciéramos con esta habilidad de plasmar el mundo de nuestras ideas en estos trazos. Pero luego también nos habla de que hay dos formas en las cuales estos dibujos evolucionan con el tiempo. Durante la niñez hablamos de un dibujo de memoria y de un dibujo de imaginación, porque los niños no están copiando la realidad que ven, sino que lo están internalizando todo, imaginando las cosas y luego dibujándolas con sus propias formas de hacerlo, ¿verdad? No están copiando la naturaleza. Sin embargo, cuando estos niños crecen, se vuelve un dibujo de observación, porque ya se nos enseña en la academia a copiar las proporciones, a tener objetos frente a nosotros que nos digan cómo debe verse el dibujo que estamos haciendo, a copiar exactamente la realidad. Incluso los griegos a la hora de estar planteando cómo hacer las pinturas o cómo hacer las reglas para las obras de arte, hablaban de la mímesis, es decir, de la imitación de la naturaleza. Entre más cerca una obra de arte, sea teatro, sea poesía, sea pintura, sea escultura, esté
imitando a la naturaleza, entre más cerca esté el arte de la naturaleza, más arte es. Y esta va a ser la idea que luego toda la cultura occidental va a adoptar para pensar en la academia del dibujo, en la academia de la pintura, en la academia de la escultura. Obras que se parezcan exactamente a las cosas de la realidad. Pero hoy en día ya no estamos en esas soluciones, ya no queremos eso para nosotros. Podemos volver a estos trazos de niños en los cuales el dibujo de la memoria o de la imaginación va a ser lo importante. Tenemos entonces dibujos o pinturas abstractas, tenemos artistas que retoman momentos de su infancia para volver a retratarlos, como Jean Dubuffet, por ejemplo. Tenemos millones de formas en las cuales se pueden hacer dibujos, incluso sin tener que dibujar. Y eso es donde entra el gesto. ¿Cómo podemos hacer una pintura? ¿Cómo podemos hacer un dibujo sin tener que usar el lápiz, el papel, el pincel y la pintura a los que estamos acostumbrados? ¿Cómo hacer un dibujo sin dibujar? ¿Cómo hacer una pintura sin pintar? ¿Y qué más puede ser un dibujo? ¿Qué más puede ser una pintura? Va a decir también el arquitecto Palomino que cuando estamos niños el dibujar es una acción gráfica, es una espontaneidad gestual. El niño viene y utiliza sus manos para libremente hacer un gesto en el papel o utiliza su cuerpo para libremente pintar en un lienzo, en una superficie, en una pared. Se trata sobre la espontaneidad de ese gesto, no es un gesto pensado, premeditado, en el cual la técnica está trabajando esa mano, sino es un gesto completamente libre. Y entonces por lo mismo es una acción. Cuando hablamos de la pintura, hablamos de la acción de pintar. Y entonces esa va a ser la diferencia básicamente entre el gesto y el realismo. Y el arquitecto Palomino va a hacer la diferencia entre gesto versus realismo. Va a hablar de que los niños son los que trabajan con el gesto y que los adultos son los que trabajan con el realismo. Y es allí donde él pide que se haga el quiebre, que se revise si se puede volver a ese gesto siendo adultos. Y es que ese gesto ni siquiera se trata sobre pintar como querramos, liberarnos de las reglas y pintar como querramos, sino se trata de investigar en nuestros cuerpos qué significa el que el cuerpo pinte, el que el cuerpo dibuje, qué parte de mi cuerpo se necesita para poder hacer ese dibujo, qué parte de mi cuerpo trabaja a la hora de tomar estos materiales, qué otros materiales pueden tomarse, qué pasa si mi cuerpo es el material, porque el cuerpo es el que es gestual. Los gestos le pertenecen al cuerpo, pues es el cuerpo el que se mueve, el que dibuja, el que escribe, el que baila. No, el arte no existe fuera de eso. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que podamos regresar a este gesto y escapar de este realismo? Da dos ejemplos, por ejemplo, como en la cultura china, y da varias citas, se habla de un dibujo sagrado y que este dibujo sagrado es sagrado porque lo que es sagrado de esto es el trazo del artista. Quiere decir que esta liberación de la sutileza del pincel en la acuarela va a ser lo que hace que esta pintura sea sagrada. No la representación, no el paisaje, no la forma en la que se presentó, no el altar que se le construyó, el trazo del artista es el que es sagrado. Y luego va a hablar de la arquitectura y va a cuestionar cómo es de que los arquitectos son enseñados por la academia a trabajar únicamente un dibujo de observación completamente técnico, un dibujo en el que no hay espacio para la imaginación, en el que no hay espacio para el gesto, en el que solamente existen medidas, líneas, rectas, etc. Él incluso pues es el catedrático de una clase llamada Expresión Gráfica Arquitectónica y por eso es tan crítico ante esto. Está pidiéndole a los estudiantes que piensen en ese gesto a la hora de hacer un dibujo arquitectónico. Esto no quiere decir que los arquitectos vayan a empezar a construir sin medidas, porque eso tampoco podría ser, sino utilizar estas medidas técnicas que tiene el dibujo arquitectónico dentro de un plano de imaginación en el cual existe una espontaneidad gestual. Aunque este texto nos está hablando específicamente de la arquitectura, las primeras partes nos introducen muy hermosamente a la reflexión sobre el gesto y la pintura, el gesto y el dibujo, que es de lo que se trata nuestra clase.
Entonces, definitivamente los invito a que sean ustedes los que respondan cuáles son esos gestos que el cuerpo hace para pintar y para dibujar, cuáles son esos materiales nuevos que pueden existir para hacer estas pinturas, estos dibujos, qué es una pintura sin pintura y qué es un dibujo sin dibujo, cómo podemos dibujar sin hacer un dibujo y cómo podemos hacer una pintura sin pintar. Esta es la pregunta que les quiero dejar como inquietud para que ustedes puedan resolver, teniendo en cuenta lo que pudimos leer hoy en este pequeño ensayo que se llama El dibujo desde el gesto. Entonces espero que podamos discutirlo pronto y nos vemos.